Antes de comenzar, vamos a colocar este tiempo maravilloso en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros, acompáñenme en una oración. Oh Padre Santo, Señor, reconocemos tu señorío sobre nosotros y te rogamos, Señor, que recibas nuestro agradecimiento por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, los cuales llenan nuestras vidas de bendiciones. Señor, venimos ante ti, Señor, con corazones dispuestos a escuchar tu voz. Pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra, hacerlo con humildad y con un compromiso especial en esta mañana. Rogamos, Señor, para que nos des sabiduría para vivir de acuerdo a tus decretos, Señor, para seguirte donde quiera que tú nos conduzcas, Señor, y para que siempre estemos tomados de tu mano. Enséñanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser y a vivir una fe que transforme nuestro hogar, Señor. Que tu palabra hoy nos confronte, Señor, y al mismo tiempo nos inspire para formar generaciones que te adoren. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, hoy nos encontramos con un pasaje que obviamente nos instruye, como todo pasaje o como todo registro bíblico. Siempre hay una instrucción, pero además de esa instrucción, vamos a ver en este pasaje que es un clamor de forma particular para nuestra atención. El mismo pasaje nos está clamando que pongamos atención a lo que vamos a escuchar. Y vamos a ver un pasaje muy conocido. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de Moisés. ¿Cuál sería ese libro? Deuteronomio, correcto. Allí Moisés está pronunciando un discurso antes de entrar a la tierra prometida. Y recordemos que el ambiente antes de entrar no era un ambiente muy tranquilo que digamos. Había angustia, había temor, había ansiedad, preocupación por algunos. Y vamos a ver una parte de ese discurso de Moisés, que en ese contexto de temor y de ansiedad, Moisés no les habla de estrategias militares para poder entrar a la tierra prometida, ni de conquistas políticas. No, Él les habla del corazón, allí al pueblo de Israel. Les habla del corazón. Y les recuerda que el mayor peligro no está en el exterior, sino en el olvido interno. Por eso les recuerda que la fe no puede quedarse allí en el corazón de una generación, sino que debe ser vivida, enseñada, transmitida a otra generación. Entonces estamos hablando de la fe. Además, este pasaje es conocido como el Shema, que es el núcleo de la espiritualidad judía. Forma el centro de esa oración, de la oración Shema, una plegaria diaria que los judíos recitan como un recordatorio de su relación única con Dios. Es un llamado al amor total y exclusivo hacia Dios, con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón.
nuestra alma. Vamos allí entonces a ver, es muy conocido, lo sabemos, creo que lo sabemos de memoria, sin embargo vamos allí a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice así la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo creo que todos sabemos y conocemos de este pasaje y lo hemos mencionado en varios mensajes. Quizá alguien piensa, otra vez vamos a hablar del tema. Mis hermanos, este tema es muy importante hablarlo hoy, precisamente. Y de eso se trata. Es un llamado a amar a Dios con todo nuestro ser. Dirán, sí, eso lo sabemos. Claro que lo sabemos todos, pero ahí es donde está el problema. Lo sabemos, pero lo aplicamos. Bueno, entonces es un llamado a amar a Dios con todo nuestro ser y como vimos allí en el versículo 7, nos invita a transmitir esa fe a las nuevas generaciones. Y habla de hijos y habla de nietos, claro que sí. Es un mandato muy actual para nosotros, aún sabiéndolo y conociéndolo. Amar a Dios de todo corazón y en medio de nuestro día a día, grabar esa verdad en el corazón de las nuevas generaciones. Esto no es un añadido espiritual, esto es urgente, esto es para ahora hay que hacerlo, y esto es para nosotros. Vivimos en una época donde la información abunda, pero la formación escasea. Nuestros hijos, nuestros nietos pueden aprender de todo en Internet, pero ¿están aprendiendo a amar a Dios? ¿Estamos nosotros como padres y abuelos modelando una fe que se pueda heredar? ¿Cómo podemos enseñarles una fe verdadera cuando las voces de afuera son tan fuertes? Bueno, vamos a encontrar las respuestas en el desarrollo de este pasaje, de este mensaje. Vamos a desarrollar 3 puntos y el mensaje lo hemos titulado Fe que se vive, fe que se hereda. Como todos nuestros mensajes tenemos la idea principal. El amor a Dios no es solo una emoción, sino una forma de vida que se modela, se enseña y se hereda con propósito. Vamos al primer punto, mis hermanos. El llamado a una fe viva. El llamado a una fe viva. Como complemento, allí punto A, vamos a hablar de cuál es ese fundamento del legado de fe, el fundamento del legado de fe. Versículo 5, repitámoslo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este versículo
enfatiza un amor integral y total hacia Dios. ¿Qué involucra ese amor? Sí, nuestras emociones, nuestros pensamientos y acciones físicas. Dice allí el término amarás. Amarás al Señor tu Dios. Este término amarás, cuando uno lo lee, dice, bueno, este es un verbo imperativo, ¿verdad? Amarás. Pero no es imperativo. Mirando allí está este verbo y obviamente aquí en la Biblia, estudiando palabra por palabra, nos dice que este verbo está en un tiempo futuro indicativo. Obviamente es un mandamiento, pero está en modo indicativo. Y es interesante porque ¿qué significa que esté en ese modo indicativo? Indica que expresa un mandamiento como una verdad absoluta y una realidad para el creyente. Es decir, amarás es una forma verbal que indica la acción de amar como una realidad o una verdad establecida. Este mandato es el fundamento de nuestra fe. Jesús mismo lo mencionó allí estando con los fariseos. ¿Recuerdan? Que los fariseos siempre estaban allí con Jesús, pero eran buscando o a ver qué pregunta le hacemos a Jesús, a ver si de pronto él como que no sabe dar una respuesta. Y allí en Mateo, vamos allí, Mateo 22, 37. Conocido también, pero es fundamental este versículo. Dice, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un llamado a amar a Dios con todo nuestro ser y transmitir esa fe a las nuevas generaciones. Así es que, mis hermanos, siguiendo con este punto, este versículo entonces enfatiza ese amor integral y total hacia Dios. Y en eso tenemos que estar todos sincronizados. No solamente porque lo sabemos y lo entendemos, sino porque lo tenemos que vivir. Este es el fundamento. No se trata de una religión heredada, sino de una relación de vida. Ese es el fundamento. Amar a Dios con todo el corazón implica que Él sea el centro de todas nuestras decisiones. Él, el centro de todas nuestras decisiones. Cuando decimos amarlo con toda el alma, es que nuestra identidad esté en Él. Y con todas nuestras fuerzas. Es decir, que nuestros recursos, tiempo y energía estén a su servicio. Significa dedicar todo nuestro ser. Y esto nos lleva a que debemos comprometernos, mis hermanos, a vivir según sus mandamientos. Hablamos constantemente en nuestros mensajes de que debemos reflejar su amor en nuestras vidas, en lo que hacemos. Darle el primer lugar en nuestra vida diaria, desde los pequeños detalles hasta los momentos más difíciles. Allí mismo en Deuteronomio, miremos 10:12.
unas páginas adelante, dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? Más explícito no puede ser. Así es que, mis hermanos, esto no es un sentimiento pasajero. El amor a Dios debe ser una decisión constante, no solo un sentimiento temporal. Y esto debe estar integrado a nuestra vida diaria. Y eso se muestra cuando hablamos de Él en todo momento, cuando leemos la palabra, cuando oramos y al vivir de acuerdo a esos principios. Y dirán alguien: pero eso ya lo sabemos. Eso nos lo han repetido varias veces. Sí, lo seguiremos repitiendo hasta que verdaderamente tengamos un cambio en este mandamiento. Prioridad, sí. Darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, reflejando su amor a través de acciones concretas. Esto es una forma de cumplir el mandamiento. Y si les pregunto, ¿conocían esto? Claro, lo hemos repetido y lo hemos escuchado muchas veces. Lo conocemos y vuelvo y pregunto, ¿lo aplicamos? Ahora, ¿cuál es el propósito de este amor y esta entrega total a Dios? Este amor busca es una conexión con Él, tener esa relación profunda y total con Él, donde Él sea el centro de nuestra vida. Y esto también nos lleva a una influencia transformadora. Al amar a Dios de esta manera, nuestro carácter se moldea. Los impulsos que tenemos se controlan y se esparce una influencia positiva junto a los que nos rodean. Este es el cumplimiento del propósito divino. Y es lo que debemos hacer: amar a Dios con todo nuestro ser. Eso se facilita el amor al prójimo. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, pues, inmediatamente vamos a amar al prójimo. Y ahí ya estaríamos cumpliendo los dos grandes mandamientos, como lo leímos. Entonces, mis hermanos, el llamado es a amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y esta es la base, el fundamento de la fe auténtica. No podemos enseñar lo que no vivimos. Y si estamos hablando de que debemos transmitir esa fe a las nuevas generaciones, pues tenemos que vivirla, porque no podemos enseñar lo que no vivimos. De pronto dice, bueno, pero yo puedo enseñar lo que yo conozco. No es lo mismo enseñar lo que uno conoce que enseñar lo que uno ha vivido, uno ha experimentado. Y eso se nota. Así es que el amor a Dios no es una emoción pasajera, ni es un concepto abstracto. Es entregarle nuestro ser entero, emociones, pensamientos, recursos, y convertirlo esto en el motor de nuestra vida. Vamos al segundo punto. Ya estamos hablando del versículo 6. Segundo punto es grabar esa palabra en el corazón. Recordemos la idea principal. El amor a Dios no es solo una emoción, sino una forma de vida que se modela,
se enseña y se hereda con propósito. Complemento de grabar la palabra en el corazón, allí frente a la letra A, no basta con saber la palabra, debe habitar en nosotros. Dice el versículo 6 de nuestro texto base en estudio, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a reforzar entonces lo que estamos hablando. No basta entonces con conocer la palabra. Tiene que estar grabada, dice allí, en nuestro corazón. Eso implica que tenemos que leer la palabra, meditar en ella, memorizarla y vivirla. La palabra no debe quedarse allí en la mente, debe bajar así hacia el corazón. El corazón es el centro de nuestra vida espiritual. Allí debe habitar la palabra. Cuando la palabra habita allí en el corazón, esto transforma actitudes, decisiones y relaciones. Mire lo que dice en Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Guardar la palabra de Dios allí en el corazón significa internalizar, atesorar, meditar en las Escrituras para que seamos guiados en cada aspecto de la vida, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciéndonos contra el pecado y la tentación y transformando la forma de pensar y de actuar según los principios divinos. No se trata solo de memorizarla, sino aplicarla activamente. ¿Cuánto nos cuesta? Aplicarla a través de la oración, la práctica diaria de leer, de meditar, permitiendo que esto se convierta en una fuerza protectora y transformadora para cada uno de nosotros. Hay un ejemplo, recordando pues cuando era niño, unos dirán, sí, bastante tiempo atrás, había una materia que veíamos en esa época que se llamaba Historia Sagrada. Y allí, en ese libro, mostraban algunas de estas historias bíblicas. Y obviamente impactaban uno pequeño. Siempre había un dibujito, muy sencillito, ¿no? Como ahora. En blanco y negro era en esa época. Y me impactaban varias de las historias. Una que me impactaba en esa época era la historia de Abraham, ¿sí? Pues uno leía allí y cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, uno no lo podía entender. Y uno decía, Dios está diciendo que mate a su hijo. Eso impactaba, ¿verdad? El sacrificio de Abraham. Entonces, mirando ahorita ese momento, aplicando lo que estamos viendo, podríamos decir que era tanto la fe de Abraham, su entrega total, y un ejemplo para nosotros, la entrega total de su ser, que él decía con todo el corazón. ¿Qué significaba para Abraham entregar con todo el corazón, amar a Dios? Abraham allí no negocia ni racionaliza. Su amor por Dios está por encima de sus emociones y decisiones, por encima. Cuando dice uno, bueno, amar a Dios con toda el alma. Abraham
en su identidad como padre queda en un segundo plano. Él se define primero como siervo obediente. ¿Notan? Eso es tener todo el ser entregado a Dios. Con todas sus fuerzas. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó temprano, alistó la carga, la leña, prepara el altar. Su energía está al servicio de Dios. Ese impacto que produce esta historia, Abraham no solo obedeció externamente, su entrega fue total y Dios lo honró profundamente. Este acto revela que amar a Dios no es solo sentir algo por Él, sino ponerlo por encima de todo lo que amamos, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Muchos sabemos que debemos amar a Dios así, pero lo hemos dejado como teoría. Hoy Dios no nos pide que entendamos más, sino que entreguemos más. Que parte de tu corazón sea de, todo tu corazón sea de Él. Te pregunto, ¿hay alguna parte de tu corazón que no has entregado a Él? ¿Dónde está tu identidad? ¿A qué estás dedicando tus fuerzas? Estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo. Estamos dedicando a tantas cosas afuera y dejamos a Dios en un segundo plano. Entonces esta es una invitación, mis hermanos, por eso decía que este mensaje es para ahora, es muy actual y es una invitación a vivir como Abraham, como verdaderos hijos que aman a su padre con todo lo que son. Y esto nos recuerda también a David. Pues a David, a pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque su amor por Dios era sincero y total. Miren lo que dice el libro de Hechos 13:22. 13:22 dice: cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará, ¿qué? Toda mi voluntad. Hará toda mi voluntad. Nos siguen enseñando allí qué debemos hacer. Y bueno, pensamos bien, estamos todos conscientes de que tenemos que entregar todo nuestro ser a Dios, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a repetirlo, lo hemos dicho cientos de veces. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos su palabra, la voluntad revelada de Dios la tenemos en nuestras manos, sin ninguna restricción. Leer la Biblia, meditar, reflexionar. Hermanos, yo sé que ya muchos saben cómo estudiar la palabra. No solamente es decir, bueno, hoy ya leí todo un capítulo, ya. No. Preferible que diga, leí un versículo, pero lo entendí, lo profundicé, medité y encontré una enseñanza en ella. Y eso hay que atesorar, almacenar las escrituras, como decía, en la mente y en el corazón, dándoles gran valor como un filtro contra lo que no nos conviene. Esto nos ayuda. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues bueno, orar. Hicimos una serie sobre la oración, si alguno recuerda. Es el pilar, la oración, la comunicación con el Señor, mantener esa conexión constante con Dios a través de la oración para que su verdad
nos mantenga alerta contra las influencias negativas y que sea una guía para nuestras vidas. Y obviamente, si eso lo hacemos y no ponemos en práctica, pues no estamos haciendo nada. Por eso nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, aplicando sus enseñanzas en las decisiones diarias para vivir una vida justa y recta. ¿Y sabe qué? Con esto obtenemos tantos beneficios. Por ejemplo, protección contra el pecado. Al interiorizar las Escrituras, esto nos fortalece la capacidad de resistir la tentación y huir del pecado. Mire lo que dice el Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es una protección. Además, vamos a crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Todos nosotros. Inclusive en las peticiones de oración, muchos dicen, pedimos por crecimiento espiritual. Y entonces esto fomenta el crecimiento espiritual al protegernos de lo que nos lastima o de lo que desagrada a Dios. Guardar la palabra de Dios nos transforma internamente, transforma la forma de pensar y de comportarse, alineándonos a la voluntad de Dios. Finalmente nos da fuerza, sirve como una fuente de fuerza y una guía en la vida, especialmente cuando enfrentamos la tentación. Así es que son muchos los beneficios, mis hermanos, cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón. Ahora vamos al tercer punto, pero es como la segunda parte de este mensaje. Tercer punto: enseñar diligentemente a los hijos. Recordemos la idea principal. El amor a Dios no es solo una emoción, sino una forma de vida que se modela, se enseña y se hereda con propósito. Bien, el punto 3 dice enseñar diligentemente a los hijos. El complemento allí en la letra A es una enseñanza integral, constante y relacional. La enseñanza forma el carácter, moldea la conciencia y prepara para la vida. Veamos el versículo 7 de nuestro texto. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este amor del que estamos hablando debe ser nuestro ejemplo diario. Y un ejemplo especial para las nuevas generaciones. Durante la niñez y la adolescencia, allí se forma el hombre y la mujer. ¿Y qué van a hacer el resto de sus vidas? Están allí en esos primeros años de vida. Por eso es importante contar con alguien que guíe y los acompañe en ese tránsito. Pero en especial son los primeros años de vida de un ser humano donde se incorporan los valores más importantes. Estos valores
son invisibles, no se compran con dinero y tienen que ver es precisamente con el amor que se transmite. Si uno transmite ese amor al niño pequeño, él lo recibe e incorpora ese amor a su vida y a su vez será él el que transmita ese amor más adelante. Recuerde que el niño aprende observando e imitando. Si uno le muestra al niño que todos los días se lava uno los dientes, el niño va mirando y observando. Ah, mire, todos los días, varias veces al día, él está mirando y observando, sea el papá, la mamá o el hermano mayor, no sé. Pero si en cambio uno le dice al niño, vea, cuando seas más grande, te tendrás que lavar los dientes, el niño elige si quiere hacerlo o no. ¿Ven? La importancia es de que ellos imitan lo que ven, no lo que no escuchan, lo que uno les dice. Y en este mundo, mis hermanos, lleno de distracciones y desafíos, es crucial que como padres y abuelos tomemos en serio ese mandato divino de guiar a nuestros pequeños hacia la verdad de Dios. Digo pequeños, pero también cubren los jóvenes. ¿Ah? No se escapan. Dice Proverbios 22:6, conocemos muy bien ese proverbio: instruye al niño en su camino o en el camino que debe andar, y aún cuando sea viejo no se separará de él. Para instruir a nuestros niños en el camino del Señor, solo tenemos que modelar una vida de fe y de devoción delante de ellos. Nuestros hijos aprenden más de nuestras acciones que de nuestras palabras, ya lo había dicho, por lo que debemos vivir de manera coherente con los principios del Evangelio, siendo ejemplos vivientes de amor, de humildad y de perdón. Y escucha unas historias de personas cristianas, inclusive hijos de pastores, que en su momento de rebeldía se van y uno les pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? Dijo, no, es que no hay coherencia. Allí en la iglesia se predica y se habla de amor y todo, pero en la casa las cosas son distintas. Tenemos que tener coherencia. Lo que expresamos aquí y le expresamos a Dios, ese compromiso es para vivirlo también en casa. O sea que el objetivo es que estos principios y mandamientos queden grabados en la vida de los hijos de manera permanente. Dice allí entonces el versículo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Diligentemente. Recordemos allí que esta palabra de diligencia es entrega. En 2 de Timoteo 1:5 recordamos a una mamá y una abuela. Recuerda que la hemos mencionado, ¿sí? Veamos allí 2 de Timoteo 1:5. Está Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice, porque tengo presente que la fe sincera que hay en ti, se le está diciendo, la fe que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está diciendo, eso es lo que debemos hacer.
esa fe transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea que tenemos que enseñar diligentemente. En la Reina Valera dice, repetirás y la repetirás. En hebreo implica afilar, como quien afila una espada. O sea que enseñar no es solo hablar, es formar, es modelar. Por ejemplo, vamos a hablar de cosas sencillas que podemos hacer en casa, en nuestro hogar, para ir inculcando en nuestros hijos, en los pequeños, en los jóvenes, el amor de Dios y que vaya quedando grabado en su corazón. Nosotros en casa, cuando nuestros hijos eran pequeños, bueno, y aún lo hacemos, por ejemplo, jugar juegos de mesa. Y había uno, por aquí traje un cuadernito, 450 preguntas y respuestas bíblicas que nos enriquecerán en el conocimiento de las Escrituras. Esas son unas tarjeticas con preguntas y respuestas. Y nos sentamos en la mesa, un ambiente familiar, sencillo. Podemos hacer un maíz pira, estamos allí compartiendo en familia y vamos a jugar. Entonces comenzamos a leer las preguntas. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Dice allí, ¿qué personaje bíblico dijo Jehová Dios y Jehová quitó? Sea el nombre de Jehová bendito. Esto tiene 3 puntos. Y dice aquí, ¿fue David, Sansón o Job? Y nos dice aquí, ¿dónde está? Job 1:21. Entonces viene la competencia. ¿Qué estamos haciendo ahí? Además de esa reunión familiar, todo, estamos aprendiendo de la Biblia. Un niño pequeño escucha, oye, participa y eso se le va a grabar en su corazón. Generalmente cuando jugamos, pues yo siempre gano, entonces ellos me miran, ay, abuelito. Bien, esto lo podemos utilizar, ¿sí?, como un medio para transmitir esa fe a las nuevas generaciones. Dice allí en el versículo 7, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero, ¿qué podemos hacer allí? Dice, cuando andes por el camino. La fe no se limita solamente al domingo a esta hora y media. La fe se vive allí en la casa, en la cocina, en la sala, en el cuarto, en todo lugar, en el carro, en el parque. Por ejemplo, un detalle sencillo, mis hermanos. Vamos al parque en familia, estamos allí con los niños, con los jóvenes, disfrutando de un día de parque, y de pronto vemos una flor, y una flor hermosa, unos colores hermosos. Y que diga al papá o la mamá, ¡ah, qué flor tan hermosa! Ahí está la creación de Dios. Dios es perfecto. Mira lo que hace Dios en su creación. El niño está escuchando y ve a sus papás con esa fe y con ese amor. Y seguro el niño de pronto allí en el colegio está con sus amigos y de pronto ve una flor y dice, ¡ay, esa flor la creó Dios! Es eso, detalles pequeños. Detalles como, por ejemplo, ir en el carro y de pronto que se reciba una llamada al papá de alguna dificultad en la oficina o algo. Y decir el papá, recibí una mala noticia. Orilla el carro y dice, vamos a orar aquí en familia por esa situación. Imagínense, están viviendo sus hijos. Papá está orando por un problema que tiene, porque tiene un Dios grande y eso se va a grabar en su corazón. Esas son las aplicaciones.
convertir esos momentos cotidianos en oportunidades de discipulado. Y dice allí, cuando te acuestes, cuando te levantes, la fe, mis hermanos, debe enmarcar todo el día, todo el día. Quizás tal vez se puede establecer una rutina familiar donde cada noche antes de dormir toda la familia eleva una oración a Dios en agradecimiento por el día. Quizás en la mañana cuadrar nuestra agenda para leer por lo menos un versículo y salir como medio alimentados espiritualmente, no solamente con el desayuno para alimentar nuestro cuerpo, sino con la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, un versículo semanal. Ya, familia, todos aquí vamos de ahora en adelante vamos a tener un versículo semanal, se imprime y se coloca en un lugar visible, que todos lo vean. Bueno, la idea es que durante la semana nos aprendamos ese versículo. Y cada día preguntar y, bueno, ser creativos. ¿Qué ambiente vamos a encontrar en ese hogar? Si hay un ambiente que está construido sobre la fe. Y eso van a ver los frutos mucho más adelante. En resumen, mis hermanos, este versículo 7 insta a los padres y abuelos a inculcar los mandamientos divinos a sus hijos, a sus nietos, de manera constante, haciéndolos parte de cada momento de la vida diaria. Acompáñenme a ver allí el Salmo 78. Salmo 78, vamos a leer del 4 al 7. Escuchen bien, es un salmo desde allí, desde aquella época. Dice así, versículo 4. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Bueno, mis hermanos, este salmo llama a esa transmisión intergeneracional de las obras y mandamientos de Dios, para que las generaciones futuras aprendan a confiar en Él, que no olviden sus enseñanzas y que guarden sus preceptos, en lugar de repetir los errores de sus antepasados rebeldes. En conclusión, mis hermanos, este pasaje no solo es una instrucción para padres, que algunos dirán, bueno, está bien el mensaje, pero bueno, yo ya no tengo niños pequeños, en fin. Pero no es para padres, es para toda la comunidad de fe. Todos somos responsables de transmitir la palabra. ¿Qué sé yo? Vamos a tener contactos con personas que si tienen niños pequeños, uno puede dar ese consejo, puede dar la enseñanza de lo que aprendimos hoy. Tenemos también en la familia, seguro, hay nuevas generaciones, ¿sí?, con las cuales podemos aplicar ello o por lo menos dar el consejo a los padres para que lo hagan.
Todos somos responsables de transmitir la palabra. No se trata de perfección, sino de intención, una buena intención y hacerlo. De vivir una fe real. De pronto, no tan perfecta como quisiéramos, pero sincera, que inspire a otros a buscar a Dios. Vive entonces el Evangelio con tus hijos. Que no solo escuchen palabras sin vida, sino que vean cómo Cristo transforma tu forma de amar, de servir, de perdonar. Y podemos enseñarles tantas cosas. Por ejemplo, la humildad. También esos pasajes que impactan cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Esos son momentos, historias que impactan, que uno puede compartir, y obviamente estos nos llevan a una enseñanza de la humildad. Y esas historias o el compartir de los testimonios, mostrar a los hijos allí cómo Cristo redime, cambia y salva, que su obra sea el eje de sus palabras. Yo recuerdo en alguna oportunidad estudiando en usos y antecedentes, digamos, del pueblo judío, por ejemplo. Y era interesante cómo en esa época, y aún lo hacen algunos judíos, la reunión de la cena familiar sagrada. Esperan allí a que llegue el papá, el sacerdote, y se reúnen, sirven la comida y comienzan a hablar, y el papá está hablando. Inclusive dicen que los mismos judíos, pues obviamente comentan de sus negocios y todo, y los niños están oyendo, ¿sí? Y notan también la parte religiosa, pero es esa unión familiar en ese momento. Desafortunadamente ahora, no es que yo llego tarde, el otro está del otro lado, allí está en una conferencia por internet, el otro, y no hay esa unión ni aprovechar ese momento. También puede hacer algo para pensar que al final del día seremos todos juntos y comentemos y hablemos de experiencias. Mis hermanos, nos corresponde a nosotros, primero, como vimos en la primera parte del mensaje, aferrar nuestra fe a Dios, entregar con todo nuestro ser. Y segundo, hacer discípulos. Esa fe que tenemos y que vivimos en nuestro corazón, transmitirla a esas nuevas generaciones. Hacer discípulos donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en cualquier reunión, siempre reflejar el carácter de Cristo a través de compartir de la palabra. Que ese amor que vivimos hoy, que esa enseñanza cotidiana, que ese compartir sincero y ese hogar lleno de Dios, que todo eso, mis hermanos, apunte siempre a Cristo, porque en Él se cumple la palabra, en Él se enciende la fe y a Él confiamos la próxima generación. Amén. Miremos nuestro rostro. Oh Padre, gracias Señor por tu palabra, esa palabra que nos guía y que nos confronta. Ayúdanos Señor a primero amarte con todo nuestro ser y poder enseñar tu verdad con pasión y constancia. Te pedimos Señor que pongas en nosotros
un amor profundo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla con integridad y poderla enseñar con pasión. Que nuestros hogares sean lugares donde tu nombre, Señor, sea honrado y tu verdad sea transmitida. Renueva, Señor, nuestro compromiso de ser discípulos fieles y formadores de nuestras generaciones. No queremos seguir siendo personas que seguimos nuestras vidas sin obedecer tu palabra. Señor, queremos amar como Jesús amó, con todo su ser. Señor, haz de esta iglesia un lugar donde el amor por ti no se predique solamente, sino que se viva profundamente. Que el mensaje que acabamos de compartir no se quede en palabras, Señor, sino que seas tú quien habite en nuestros corazones, dándonos sabiduría, fidelidad, fortaleza interior, Señor, y gracia para vivir lo que predicamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.